Bien, bueno, yo espero recordarme fue hace años, pero bueno, con la ayuda del Señor. El manto profético, el espíritu del profético, viene siendo, como dijo la profeta, el básico. Y eso, como ella dice, no nos hace profetas, ¿verdad? Aunque puede ser un profeta que a lo mejor esté como en entrenamiento y eso vaya a llegar a ser, no se ha descubierto, vamos a decir, otro nivel de profeta, como decir el oficio o el don de profecía. Pero Podría ser su primer proceso. volviendo al punto del manto profético, de la unción profética, se activa al estar expuesto a un profeta de oficio. En el momento o en el lugar donde está expuesto, vamos a decir, y al estar un profeta de oficio, entonces el manto profético se activa y la gente empieza a profetizar. Ella dio el ejemplo la vez pasada con el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl que profetizó, profetizaron sus 70, que le mandaron Ese fue Moisés, los 70 fue Moisés, el espíritu de Moisés reposó en los 70. El De Saúl fue Saúl, Saúl entre los profetas. También el de Samuel, ¿no? El de Samuel, cuando Saúl mandó mensajeros y todos profetizaban y se regresaban y los otros seguían profetizando porque el manto estaba activado. Eso lo hemos visto algunas veces en las vigilias, cuando hay un profeta y mucha gente en la vigilia empieza a profetizar porque el manto profético, el espíritu profético o la unción profética se activó a causa de la presencia de un profeta de oficio. Muy buena alumna. Gloria a Dios, qué lindo, ¿ve? Así me gusta cuando aprenden. Ahora, el segundo nivel es el don de profecía. El don de profecía es uno de los dones de palabra, de revelación, bueno, de palabra, porque de los 9 dones del Espíritu, los 9 dones espirituales, que es lo correcto, está dividido en 3 grupos. Ya lo expliqué también en una clase más extensa que la dimos exclusivamente de esto. Ahora simplemente son pedacitos para ubicarnos en el tema. El don de profecía está dentro de los 9 dones del Espíritu Santo que son para la edificación de la iglesia. Esos dones no se usan en la calle ni se usan porque yo tengo el don de profecía y déjame aquí a profetizarle, o en alguna reunión voy a profetizar. No. Este don de profecía es simplemente un don que opera dentro de una congregación para la edificación de la iglesia. Está dentro de esos 3 grupos de 3 de los 9 dones del Espíritu Santo, pero tampoco lo hace un profeta. ¿Puede el profeta tener el don de profecía? Por supuesto, debe operar con el don de profecía, pero el que tiene el don de profecía no necesariamente es un profeta. El tercer nivel es el oficio profético. El oficio profético que está dentro de Efesios 4:11, que Jesús constituyó a unos apóstoles, otros profetas, y ya se acuerdan las explicaciones y los ejemplos que dimos de la diferencia del don de profecía y del ministerio profético. El don de profecía está en 1 Corintios 12:10 al 14 y el oficio profético está en Efesios 4:11. Aquí estamos claros porque esa clase la he dado muchísimas veces, ¿cierto? Amén. ¿Correcto? Amén. La cuarta, empezando de abajo, pero sería el primer nivel, la que está cerca al trono, es el nivel más alto de profecía infalible, la profecía infalible, porque las otras 3 podemos equivocarnos, podemos dar de una forma que no es correcta. Yo sé mucho de eso, pero aunque sea de Dios, no la damos correcta, pero es la única que es infalible, que no falla, que está perfecta, que tiene vida, que tiene el tiempo y el espacio, no termina, es la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:10 dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Eso también ya lo hemos visto. Ahora, al lado de esa imagen ustedes encuentran una palabra que se llama dabar, ¿correcto? La palabra dabar. El profeta tiene que hablar dabar. El profeta no es así te dice el Señor, que tienes que viajar, así te dice el Señor. Esas puede estar dentro de la operación del don de profecía, pero el profeta de oficio, lo que está en su boca, lo que realmente el profeta tiene que decir es lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que escucha él a Dios hablar.
Generalmente, si es que estamos hablando del Dabar de Dios, es su palabra. ¿Quién es el Dabar de Dios? El Dabar de Dios es Yeshua. Recuérdense también que vimos Génesis 1, cuando Dios creó todas las cosas, porque Dabar tiene una connotación de crear, de idea, de asunto, de plan, de programa. Entonces, este Dabar, esa palabra de Dios, creativa de Dios, esa la que organizó, la que hizo la tierra, el mundo, el universo, esa palabra de Dios que nos sostiene, que sostiene nuestra vida, esa palabra de Dios que un día nosotros escuchamos, o la palabra de Dios, le podemos llamar, si es la palabra oral, o si es la palabra escrita, la Torá, la Biblia, como tú quieras llamarle, la Tanaj, como quieras llamarle. También hemos visto las diferencias. Ese Dabar de Dios es el que sostiene al profeta. El profeta lo que tiene que hablar es palabra de Dios, Biblia. Cuando habla de revelación, está hablando de lo que Dios le está abriendo el entendimiento, la comprensión, la dimensión profética, la dimensión de lo que las escrituras están diciendo para este tiempo, para el tiempo en que está viviendo el profeta, para el entorno donde se está moviendo el profeta, para el territorio donde se está moviendo el profeta, pero que es el Dabar de Dios. El profeta no puede inventar o decir sentí, creí, vi. No, el profeta tiene que dar una palabra precisa y tiene que ser completamente bíblica. Por eso que la palabra del profeta tiene que ser pesada, tiene que ser juzgada, y ningún profeta debe ofenderse ni sentirse herido si su palabra, si su profecía, si lo que Dios le mostró, lo que Dios le reveló para determinada circunstancia es cuestionada o pesada. Ese es el Dabar que nosotros tenemos que entender. Vimos que es el asunto, plan, idea, creatividad, programa en Zoom. Entonces el profeta tiene que establecer, el profeta, ¿están conmigo? Amén. Amén. ¿Solamente una persona? Amén. Gloria a Dios. Sí, profeta. Amén, amén. Entonces, el profeta, como tiene la palabra de Dios en su boca, lo que el profeta tiene que es crear, tiene que establecer y tiene que manifestar esa palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando el profeta establece? ¿Qué es establecer? El profeta establece, quiere decir que él pone algo para que permanezca en su posición. Algo que va a fijar, algo que va a establecer. Por eso que el profeta tiene la autoridad de Dios para establecer alguna cosa, alguna situación que Dios le está mostrando. Por eso que él le dijo también, el profeta es llamado a derribar para poder construir. Pero sobre todo lo que Dios quiere es que tú establezcas y que manifiestes la palabra de Dios, que des a conocer lo que hacer algo, traer algo de lo invisible sea visible, que sea palpable. Eso es manifestar. Tenemos que manifestar la voluntad de Dios, tenemos que manifestar, porque si hablamos, si traemos, por ejemplo, una revelación, así me dice el Señor, o el Señor me muestra que Dios te va a sanar, entonces tiene que haber esa operación de milagro, tiene que haber esa operación de sanidad, se tiene que ver, tiene que confirmarse esa palabra con el milagro, tiene que confirmarse esa palabra con la sanidad, ¿correcto? Entonces el profeta crea, establece, manifiesta el Dabar de Yahweh. ¿Hasta ahí estamos bien? Perdón, tengo una pregunta. Sí, claro. Todo esto que está hablando de establecer y manifestar el Dabar de Yahweh, que es la palabra del Señor para que entraron, como Pati que entró tarde, sí. Está hablando del profeta de oficio en sí. Sí. O de cualquiera de los otros tres, de los otros dos. O del como hijos de Dios, todos tenemos la autoridad delegada por Jesús. Como hijos de Dios tenemos autoridad para echar fuera demonios. Como hijos de Dios tenemos autoridad en su nombre, tenemos autoridad en la sangre de Jesús. Como hijos de Dios tenemos la misma autoridad que Jesús tuvo en la tierra, y es más, Él dijo, aún mayores cosas haremos. Pero cuando estamos hablando de profético ya en sí, de alguna actividad profética que se necesita establecer, por ejemplo, el establecimiento de
no sé, una congregación, el establecimiento de un diseño que Dios está mostrando específicamente para una situación específica, el establecimiento de algo que Dios quiere que se establezca en la tierra, sea legalizada a través de un profeta, sí. O sea, es mejor, tiene más autoridad en el ámbito espiritual si es establecido por un profeta. Pero hay que recordar que el profeta es el que recibe el diseño y el apóstol establece. Muy bien, estoy entendiendo todo. Correcto. Pati, creo que quiere... Dígame, hermana. Solo para confirmar que comprendí bien, bajo el manto profético, la unción profética o el espíritu profético, cualquier persona estaría en condición de hacer cualquier creyente en el Mesías, sí. Cualquier redimido, sí. Uno que no ha pasado por la sangre de Jesús, uno que no se ha convertido a Jesús, no. Porque eso viene por el Espíritu Santo. No es alguien que está profetizando y nunca se convirtió. Eso no viene de parte de Dios, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de él, o que va a cubrirlo con el manto, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ser un creyente. Un creyente, sí. Puede ser nuevo, sí. Puede ser recién convertido, sí. Hermana Antonieta. Okay. Me iba a preguntar algo. Levantó la mano. ¿Yo? Sí, no, ya usted lo dijo. Yo iba a decir alguien que sea miembro de parte de, pues, que sea parte del cuerpo de Cristo. Claro, exacto. Entonces ya usted dijo. Ya. Profeta en sí, el único que establece es el profeta de oficio. Cuando estamos hablando de la palabra davar, de la creatividad, del establecer, de manifestar, proféticamente, el profeta también lo puede hacer. El cuarto nivel ya lo tocamos y quiero entrar de frente a este tema, a la clase de hoy en sí, porque esto sí realmente me interesa. Características del ministerio profético. Vamos al tema entonces de hoy. Las características del ministerio profético. ¿Cómo yo sé que soy profeta? ¿Cómo yo puedo distinguir a un profeta? ¿Cómo yo puedo darme cuenta quién es profeta? O cómo saber si tengo características de un ministerio profético. La prioridad, número uno, la prioridad del profeta siempre va a ser complacer el corazón de Dios. El profeta siempre va a estar enfocado en agradar a Dios, no en agradar al hombre. El profeta no está pensando en que si me aceptan, que si me oyen, qué les voy a decir, que si no les ofendo, que si les hiero, aunque eso es importante, tener cuidado, lo sabré yo. Pero lo más importante que el profeta tiene que tener es complacer el corazón de Dios. El profeta ve los diseños del Padre y los proclama y los declara. El profeta está llamado a ministrar a otras generaciones de profetas, a cubrir, a desarrollarse, a dar cobertura, ¿cómo se diría esto? A dar a conocer al Hijo de Dios y a desarrollar otros profetas. O sea, en estos días pude entender y comprender lo que es el vientre profético. Entonces, un profeta tiene que estar preñado de otros profetas. Un profeta, por eso es que en la palabra encontramos que en la compañía de profetas, el profeta Samuel fue uno de los primeros que conformó la compañía de profetas, y encontramos en las escrituras de la compañía de profetas y de los hijos de los profetas. No era que ellos fueran sus hijos naturalmente, como era el sacerdocio de Leví o como era de la línea arónica, no, sino que eran profetas que Dios había escogido y que Dios juntaba. Por eso es que Dios siempre al que es profeta lo lleva a donde un profeta para ser guiado, para ser entrenado, ¿no? Por otro profeta, para que pueda seguir en esos pasos. En la experiencia que nosotros tuvimos en estos días, orando y clamando, el Señor me permitió
salí de una cautividad y se lo voy a compartir a ustedes. Salí de una cautividad, pero yo salí preñada. Salí, bueno, en mi país no se dice preñada porque se escuche feo, perdónenme, pero yo creo que aquí muchas iglesias, países, la palabra correcta es preñada, ¿verdad, Yadi? En República Dominicana es normal, ¿verdad? Sí, en Sudamérica, eso sí. ¿En Sudamérica también? No, bueno, en mi país no. En mi país la palabra no se dice. Sí, en Sudamérica. Es preñar, ¿no? Preñar, pero no se usa para las personas. En Perú no. Guatemala tampoco, se usa estar embarazada. Sí, embarazada, sí. O estar encinta también. Bueno, pero yo me vi preñada, me vi preñada de profetas y que había abortado muchos profetas, pero de alguna manera yo había retenido algunos profetas en mi vientre y salí de la manera que salí, de una manera muy terrible, que ya les hablaré después, el momento en que cuando toque ese punto, por qué salí así, ya lo entendí por qué. Entonces salí embarazada y me veo caminando, cogiéndome el vientre, y yo digo, estoy embarazada. Y entonces escucho una voz que me dice, sí, es tu vientre profético, porque quisieron truncar tu vientre profético, te hicieron abortar, pero tienes, o sea, el vientre profético para dar a luz otros profetas. Entonces yo me senté y como yo lloraba y gritaba, porque cuando Dios te da una experiencia de esas, tú estás orando, estaba en el teléfono, yo estaba en mi cama orando, y la hermana Antonieta en California, yo en Nueva York, pero tú lo vives, o sea, tú estás viviendo. No es que ahí no me di cuenta que caí, no, tú estás consciente de que estás, dónde estás, qué está pasando, estás consciente que estás orando, pero a la vez estás viviendo esa experiencia. Entonces yo me senté y empecé como, mi barriga, y veía a Natalia allá adentro, vi a Antonieta allá adentro y a mi hija Raquel allá adentro, o sea, eran 3, pero a Raquel todavía no la alcanzaba a ver, vi a Antonieta y vi a Natalia, y entonces lloraba. Entonces Antonieta empezó a orar por mí y empezó a decir, de a luz ahora, empieza a empujar y empieza a parir, porque, claro, o sea, no, porque ella estuvo cuando yo no quería ser profeta, en una vigilia ella fue la partera. O sea, esas cosas en el ámbito espiritual, uno puede decir, pero qué locura están hablando, pero qué tontería están hablando. En el ámbito espiritual es real, o sea, ocurre, porque recuérdense que lo que ocurre en la tierra, lo natural, ocurre también en lo espiritual. Entonces son cosas espirituales, son dimensiones espirituales que ocurren. Qué linda, Pati, yo sé que nadie se enteren que tienen ese recurso. O sea, esas son cositas que van determinando el carácter profético. El profeta siempre está dispuesto a denunciar el pecado, a veces se extralimita en esa intención. El profeta, hay un celo de Dios que yo he tenido que aprender esto un poquito en mi vida, porque ciertamente hay un celo de Dios que tenemos que entender y comprender que nosotros no somos Dios, nosotros no somos los que vamos a cambiar a la gente, y a veces en esa, vamos a decir, inmadurez profética, a veces en ese celo de Dios y de la inmadurez profética, no voy a decir falta de carácter, sino en la inmadurez profética, queremos corregir a las personas y somos bruscos, somos muy directos, queremos que se arrepientan, corregimos y estamos mirando que esto es así y queremos, y entonces ahí es donde nosotros herimos a las personas, les podemos hacer daño, lo podemos dejar caer en nuestro amor, en nuestro celo de que esa persona se enderece, se corrija o entienda el propósito de Dios. Pero cuando ya tú vas madurando y te vas dando cuenta que todo tiene su tiempo, o sea, todo tiene su tiempo. La persona debe desear también que la madurez, el cambio, ser disciplinada. Yo siempre digo, el ungido reconoce otro ungido. El que va a estar en autoridad se somete a la autoridad. El que va a tener mañana más tarde una posición de gobierno, primero tiene que estar debajo de ese gobierno. Entonces la persona dócil, la persona que es enseñable, la persona que es moldeable, entonces esa persona es la que más rápido va a avanzar. ¿Por qué? Porque está dispuesta a pagar el precio y a aprender de los errores propios primero y después de los errores de los demás. O sea, yo siempre digo, yo soy más experta
y tengo más autoridad para hablar y la experiencia es lo que te da la autoridad, pero la experiencia en los errores que yo he cometido. Y cuando hablo de error y cuando hable del espíritu de error, vamos a diferenciar esas dos cosas, el error humano y el error como espíritu de error, que son cosas completamente diferentes. Entonces nuestras equivocaciones, nuestra inmadurez, nuevamente nuestro desconocimiento, el deseo, la pasión, porque yo soy, no sé si lo sigo siendo, pero soy muy pasional. Cuando hago alguna cosa, cuando para la cosa del Señor soy muy pasional, y esa es una de las cosas que el apóstol me decía, tengo que tener control en ese, porque hago las cosas con tanta pasión que esfuerzo, que casi obligo a la persona, o que quiero que la persona corra a mi ritmo, ande a mi ritmo, y creo que hasta ahora la única que ha podido andar al ritmo mío ha sido la hermana Antonieta, porque a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ella nunca decía, no, vamos a orar y vigilar y ayunar y 24 horas, pero ¿quién ayuna 24 horas? ¿Pero quién ayuna día y noche? ¿Pero quién ora día y noche? O sea, son pocas las personas que quieren pagar el precio, y cuando pagamos el precio, una de las cosas que el Señor me enseñó es esto también. Mucha gente dice, ay, vamos a pagar el precio del desprecio, el precio de la incomprensión, el precio de no tener, el precio de los problemas familiares. Eso no es precio, eso no es el precio. El precio al que Dios se refiere para nosotros ser usados por Dios, el precio que Dios quiere que paguemos es el precio que Jesús pagó, el de pasar cuando le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar 1 hora, o sea, no habéis podido, se durmieron. El precio de querer comer y no poder comer, el precio de querer dormir y sacrificar tu sueño, el precio de decir, tengo que estudiar y tengo que hacer el otro, y el precio de dejar a veces a tu familia, y el precio de dejar muchas cosas para priorizar las cosas del Señor primero. Ese es el precio. El verdadero precio es eso, poner a Dios en primer lugar, a pesar de tus sentimientos, a pesar de lo que tú quieres, a pesar de tu trabajo, a pesar de lo que a ti te gustaría hacer. ¿Acaso a mí no me gustaría estar descansando ahora después de haber tenido esos días tan fuertes? Y yo dije, Señor, como sea, yo voy a dar la clase. Y le decía a la hermana Antonieta, ¿sabes qué? Que Dios me perdone, pero yo voy a dar una clase que está en mi cabeza, una clase que ya la tengo aquí, porque no tengo tiempo ni la fuerza para poderme estudiar. ¿Qué les voy a dar? Simplemente voy a confiar en que Dios me va a usar, Dios me va a traer a memoria todo lo que está aquí en mi espíritu, y para poder hablar y dar, porque no, pero ese es el precio, o sea, porque fácil es para mí, hermanos, la próxima semana, hermanos, no puedo, ay, no, qué desilusión, la gente como que no le interesa. Mira que no les interesa tu clase, mira que estás perdiendo el tiempo, mira todo lo que tú tienes que hacer y estás perdiendo el tiempo. Pero yo había dicho, por una vale la pena, porque esa una, mañana más tarde pueden ser 1000. Así que vale la pena. Entonces, ese es el precio que uno tiene que pagar, ¿verdad? Porque cada uno tiene su vestidura, cada uno tiene su precio. Para que ella sea juez de la nación de Guatemala, ella tuvo que fajarse, me imagino, no sé cuánto tiempo de universidad, cuánto tiene que haber pasado, amenazas, sabe Dios lo que para llegar a la posición donde ella ha estado. Pues nosotros en el Señor también necesitamos pagar un precio, también, o sea, qué lindo que como alguien me dijo una vez, ay, qué tanto lloras, qué tanto esto, en cambio yo solo tengo que adorar. Yo me acuerdo mucho, porque eso fue una enseñanza para mí, adorar, y Dios me da todo, y qué fácil que es eso, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que esas personas caminan bajo ese espíritu de error, porque al no tener conocimiento de la palabra, entonces voy a profetizar y voy a hablar de mi propio espíritu, voy a profetizar y hablar de lo que yo pienso, yo creo, yo veo, pero no de lo que realmente Dios quiere que nosotros lo digamos. Hasta aquí preguntas, para no hablar mucho. Preguntas. Yo estoy clara, nada más tengo una pequeña duda, que no quiero, como quien dice, darle lo mismo. Ya. Hermana Patti preguntó y usted contestó de que cualquier persona, vamos a decir que sea miembro del cuerpo de Cristo, que esté expuesto al manto profético, puede fluir con el don de profecía en ese momento, o puede fluir con unción profética en ese momento, pero después ya usted dijo
que debería, que bueno, me imagino que es una persona que tenga el don de profecía, porque si no tiene el don de profecía no se va a activar. La pregunta es esa, o es cualquier otra persona aunque no tenga el don de profecía. El profeta puede fluir en los 4 niveles, es más, debe fluir en los 4 niveles, el profeta, porque dentro de eso, del don de profecía, del manto, de la unción, el don de profecía, ya el oficio del profeta es otra actividad, otro tipo de trabajo, no es lo mismo. Por eso es que muchas veces dice, oh, ella es profeta, oh, él es profeta, y lo que está sucediendo es que está operando desde el don de ciencia, desde el don de sabiduría, o del don de ciencia o conocimiento. Entonces, como el don de ciencia o conocimiento también le da la capacidad sobrenatural de conocer el pasado o conocer el futuro, entonces dice, oh, es profeta. Sí. Entonces estábamos así operando bajo los dones de revelación. Claro, los dones de revelación, ¿cuáles son? Ciencia, conocimiento y discernimiento. Ciencia y conocimiento es el mismo. Ciencia no es lo pasado, el conocimiento es lo que viene. Sabiduría es lo que viene. Sabiduría es lo que viene. Sí. Ok, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus. Son dones que Dios tiene que revelar, ¿no? Entonces, no necesariamente es porque es profeta. ¿Cómo yo sé que es profeta? Porque dijimos la vez pasada, una característica bien clara del profeta, que es maestro, que es conocedor de la palabra, que trae los diseños de Dios y se cumple. El profeta que habla y establece y manifiesta el reino de Dios, entonces yo puedo decir, es un profeta. ¿Por qué? Porque estoy viendo los frutos proféticos, estoy viendo la manifestación profética, estoy viendo el resultado, el fruto del ministerio profético. Pero un profeta que tú no le ves fruto, que no hay nada en su vida, que la palabra que da no se cumple, que la palabra que da es hueca y vacía. Ahora díganme ustedes, si ustedes tuvieran que juzgar esa profecía, ¿ustedes creen que tiene el peso para decir profecía de una profeta? O sea, no tiene ni siquiera llega al don profético, ni siquiera llega al don. Eso es como un vamos a decir, como cuando uno está, ay Dios mío, es esa palabra, como cuando uno está suponiendo, es una suposición. Lo que Dios ya, por supuesto. Lo que Dios estableció. Okay. Y lo que Dios ya decidió. Dios estableció muchas cosas. ¿Sí? De las muchas cosas que Dios estableció, ¿cuál es su voluntad? Entonces, el profeta tiene que decir, el Señor dice, me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar. Voy a sanar. Voy a tener un proceso con Él. Estoy tratando con usted. O sea, es preciso, certero, ¿verdad? Pero no es una palabra que te va a dejar en duda, ni una palabra que tú no vas a saber qué hacer, ni qué decir, ni cómo orar, que te va a confundir, que te va a desanimar, como decía hace un rato. O sea, no es así. Eso no es una profecía, ni siquiera un don. Ni siquiera un don. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, la gente va detrás de la profeta, detrás de las profecías, pero yo he escuchado tantas profecías y tantas cosas que por supuesto uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Pero te tienes que quedar callada. Y a veces he tenido que gatear, literalmente escabullirme, gatear hasta llegar, hermana Lupe, Dios te bendiga, llegar hasta donde es hermana y decirle, hermana, por favor, no escuche eso, no escucho, ese es juicio, esa es maldición, no lo acepte, eso no es Dios, porque la hermana estalló en llanto, le dieron un juicio de que como que, y que porque has pecado, ya te voy a destituir de mi gloria, o sea, una cosa así terrible. Y yo dije, eso no es de Dios. Dije, hermana, eso no viene. Y yo era nueva, estoy hablando de algo, eso impactó mi vida hace 30 años, impactó mi vida, eso, yo era nueva, o sea, no conocía la palabra como la conozco ahora la conozco un poquito más, pero tuve que decirle, eso no viene de Dios, ¿no? Y entonces, y decir, ya la voluntad de Dios está establecida, no, eso no, dime la voluntad de Dios. Si tú me dices cuál es la voluntad de Dios, entonces yo te creo que Dios te está revelando.
Cuando iba a partir, cuando pasó lo del apóstol Castillo, que en paz descanse, yo me fui a orar. Lo primero que el Señor me dijo es, me lo voy a llevar por amor. Y yo dije, se lo va a llevar. Y se lo dije a la esposa. Como a las 2 semanas se lo dije, prepare su familia, prepare su corazón, que el Señor se lo va a llevar. Eso no fue maldición. Porque yo no dije, se va a morir, no. El Señor me dijo, me lo voy a llevar, prepara. Entonces yo empecé a orar y el Señor, como le digo, ella me llamó y todo lo arregló todo. Entonces, muchas de las profecías, muchas de las palabras proféticas que escuchamos en el tiempo de hoy, solamente es revelación del propio corazón de la persona. Solamente es revelación de lo que su ojo natural ve, de lo que sus oídos naturales ven. Hay que ir a la presencia del Señor y preguntarle, Padre. Entonces Dios te revela, entonces dice esto. Entonces el profeta tiene que empezar a moverse en esa dirección al Padre. Otra pregunta. No, estamos bien, gracias. Ok, continuamos entonces. Amén. Entonces el mensaje del profeta será principalmente el arrepentimiento. Todo profeta que su mensaje, que la clave, que en todos sus mensajes no incluya el arrepentimiento, es un profeta que no está dando en el blanco, no está dando porque el profeta trae arrepentimiento. Y tampoco se trata de decir, como Juan lo dice, arrepentidos o raza de víboras. Simplemente y con amor, con sabiduría, llevar a la persona a direccionarse o llevarla a la persona a corregir su vida, ¿no? Como le dije hace un rato, a veces mi pasión y mi amor hacia, sobre todo la familia, sobre todo los hijos, que eso no es de Dios, que eso no es de Dios, porque por la desesperación que tú sientes que esa persona se vaya a perder. El profeta, la unción, el profeta tiene una unción que resiste que todas las estrategias del enemigo y lo confronta. Una de las confrontaciones más grandes que tiene el profeta es justamente con el espíritu de error. Yo he sufrido muchísimo eso porque desde mis inicios, yo no sé bueno, sé que hay diferentes niveles proféticos, sé que hay diferentes profetas con diferentes personalidades y carácter profético. No todos los profetas tienen la misma personalidad ni la misma característica, ni todos los profetas fluyen con las mismas revelaciones. Isaías no era el mismo que Eliseo, ni Jeremías era el mismo que Daniel. Todos los profetas tenían un panorama completamente distinto del reino de Dios, de lo que Dios iba a hacer, del plan de Dios, de la creatividad de Dios, pero eran profetas. Entonces, en mi ministerio, una de las cosas que he visto que ha sido doloroso para mí, ahora no lo es tanto porque estoy aprendiendo a cómo lidiar con eso, ha sido la confrontación con el espíritu de error, ha sido la confrontación con el espíritu del antimesías, del antidiseño de las cosas del Señor. Y eso lo que provoca es que el enemigo empiece a ir en contra tuya, porque si el enemigo, lo primero que hace, de eso hablé yo hace unos días atrás en otro tema, yo creo que fue en otro grupo, hablé sobre esto y voy a lanzar la pregunta para ver si es que recuerdan. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer primero con el profeta? ¿Cuál es la primera arma o lo más grande, lo que el enemigo quiere destruir en el profeta? Menos la hermana. Menos la hermana Antonieta. ¿Otra vez, Pati? Deslegitimarlo, desacreditarlo. Correcto. Miren la hermana Patricia, que es nueva, prácticamente ya ella se lo aprendió. Desacreditar al profeta. Por eso es que le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, estaba yendo contra su identidad, estaba yendo contra la identidad del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, lo que el enemigo hace es tratar de desacreditar al profeta, de difamarlo, de calumniarlo, de hablar, de inventar. ¿Para qué? Para que cuando el profeta hable, ya la persona que escuchó esa difamación, esa cosa, entonces ya quede contaminada su mente y diga,
será verdad y será, entonces ya empieza a dudar del profeta, ya empieza a poner en duda al profeta. Dígame, hermana. Perdón, eso iba a decir, a poner en duda la credibilidad de su palabra. Exactamente. Entonces ya cuando el profeta hable, entonces ya muchas personas que tienen debilidad, porque dentro del espíritu de error hay dos tipos de personas, que son las que son llevadas al error y las que llevan el error. Entonces cuando hay personas que son débiles en la palabra del Señor, que sin mala intención, que pueden ser nuevos, que tal vez no conocen la palabra, que tal vez no entienden la palabra, que tal vez creen todo, porque cuando uno se convierte al Señor, pues cree todo, o sea, todo sí es todo. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque uno cree todo. Y entonces te encuentras con una persona que está operando bajo ese espíritu, habla del profeta, y la persona cree, pues, entonces hacen su propia compañía. Eso es un peligro y entonces hay que saber discernir. Vamos al punto 9. A ver, hermana Natalia, ¿puede leerme el punto 9? Ya sigo viendo la primera. Ahora cambió. Esta. ¿Lo leo? Sí. Dice, el profeta cuando obedece tiene la protección y el respaldo de Dios. Jeremías 1, del 17-19. Una de las cosas más valiosas, lo he tenido que aprender en mi propia vida, porque
más desobediente yo ya no podía ser. Y cuando uno desobedece a Dios, o sea, cuando tú obedeces a Dios, tienes la protección, la cobertura, tú eres intocable. No importa lo que Dios te mande a hacer, pero cuando tú obedeces y es Dios que te manda a hacer y tú obedeces, tú tienes que tener la seguridad del cuidado y de la protección de Dios. Entonces, eso sí está bien, o sea, está bien que lo hagamos reprendiendo toda represalia, toda venganza, pero cuando el profeta está bajo la perfecta voluntad de Dios, moviéndose en el alineamiento que Dios le está dando, ¿verdad? Y está obedeciendo las instrucciones del Padre, entonces voy a tomar agüita. Entonces, cuando el profeta está obedeciendo las instrucciones del Padre, puede confiar seguro, sin importar lo que el Señor le mande. Les cuento algo. Yo todavía no estaba aquí ese testimonio, pero lo voy a decir. Yo tengo 2 experiencias en mi vida bien grandes, donde uno puede darse cuenta de cómo funciona el ámbito espiritual. Cuando yo empecé a sentirme embarrada, enlodada, difamada, y tú escuchas una palabra que a veces el enemigo toca y tus emociones empiezan a debilitarse, tus sentimientos empiezan a debilitarse, tú cometes muchos errores, te empiezas a aislar, te empiezas a hacer muchas cosas que ahorita lo vamos a tocar, que es un gran error hacer eso, lo hice. Y como consecuencia de la desobediencia de las cosas, por temor al hombre, por el qué dirán, para no sentirme rechazada, para no sentirme difamada, para que no me dejen de amar, empecé a desobedecer a Dios. Y caí presa espiritualmente, prisionera de guerra. Estuve tiempo y no sé qué pasaba, y caí prisionera de guerra. Creo que les conté la experiencia de cómo yo salí de esa prisión de guerra. El apóstol Polo Vélez tuvo que sacarme de una cautividad y orar y ministrarme liberación, y yo lloré y todo. Como consecuencia me regaló esa espada, no sé si la pueden ver, esa espada que está ahí en la pared, me regaló, ¿verdad? Porque el enemigo me había quitado la espada, yo quitaba mi espada. Sin embargo, cuando una vez el Señor me mandó y me dice, ve y ora, dentro de la asignación que teníamos que orar por la ciudad de Nueva York, no sé si la hermana Antonieta, bueno, no sé que se acuerda, el Señor nos había mandado ungir 4 lugares específicos en la ciudad de Nueva York, un diseño del Padre nos dio tremendo, fue tremendo. Algo pasó y no ungimos un lugar específico. Nos olvidamos, pasó el tiempo, y me vine a vivir aquí a este departamento, y coincidentemente en la esquina donde nosotros no ungimos, ni oramos, ni tomamos, ni declaramos, ni establecimos, ni manifestamos el diseño de Dios, queda este departamento, mi casa, donde yo vivo, o sea, en la misma esquina, o sea, en ese lugar. Entonces, cuando yo me doy cuenta, bueno, ni siquiera yo me di cuenta, sino una hermana, pocos días después empecé a pedirle perdón al Señor, y que la desobediencia, ¿verdad? Pero no fue desobediencia, eso escapó a mí. El Señor me dice, ve y ora por el puente Queensbridge. Yo llamé al apóstol Polo, le pedí cobertura, llamé a los intercesores, no sé si Natalia recordará, también estaba dentro de los intercesores, que me cubriera para que el Señor me protegiera. Entonces fui, hermanas, solitita, no necesité una compañía, ni necesité bandera, ni necesité nada. Caminé por debajo del puente, estableciendo ángeles, guerreando, bla, 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 solita, obedeciendo a Dios. En la noche no podía dormir, yo no podía dormir. Y con los ojos abiertos, no fue visión, no fue sueño, no fue imaginación. Con los ojos abiertos me estoy dando a un lado, me estoy volteando a otro lado. Yo acababa de pasarme este departamento y yo no tenía nada. El departamento estaba vacío, sin cortinas, había puesto toallas frazadas en el suelo y mi sábana. Entonces estaba duro el piso, como que no podía dormir. Todavía no me había comprado nada. Bueno, Dios me lo mandó. Cuando yo veo un personaje en la mitad de la habitación,
mitad caballo y mitad ser humano. Yo nunca he visto eso, como un centauro, vamos a decir así. No sé si existen o no existen, no lo sé, pero yo lo vi. Su apariencia tenía pelo negro así, el rostro de este hombre, de este animal, de esta entidad, qué sé yo, es parecida a los animes de los que los jóvenes ven, esos de las figuras chinas, de los animes, de los que son guapos, que no se sabe si son hombres, si son mujeres, pero el pelo largo, y tenía como samuráis. Y yo me petrifiqué, yo dije, ya morí, ya me morí. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y le dije, Jesús, perdóname que ya morí. Y cerré mis ojos, y me habló y me dijo, ¿te has atrevido a pasar debajo del puente? Cuando él me dijo eso, yo estaba esperando que ese sable que él tenía me lo pasara, de verdad. O sea, yo cerré mis ojos y dije, Jesús, Espíritu Santo. Algo vino sobre mí, que debe ser el Señor, y yo he volteado tan fresca como si estuviera contestándole a alguien. Le he dicho, no es mi problema, Él me mandó, reclámale a Él. Y me volteé. Por supuesto que me volteé todavía pensando, ya, o sea, ¿a qué hora recibo él? ¿No? Me quedé dormida. Cuando me desperté al día siguiente, yo dije, estoy viva, y empecé a gritar y a saltar, y decía, Señor, la protección de Dios siempre está ahí donde yo aprendí. O sea, no importa lo que Dios te mande a hacer, la locura que Dios te mande a hacer, si tú obedeces a Dios, siempre el Señor. Quisiera que la hermana María Antonieta me busque ese pasaje de Jeremías, por favor, 1:17 al 19. Dios te va a proteger, Dios te va a respaldar. Pero por más pequeñita cosa que Dios te diga, profeta, que tú hagas, y tú digas, no, mejor lo voy a hacer así, mejor lo voy a hacer allá, mejor a esta hora, porque a esta hora no puedo, y empiezas a darle otra forma a la orden de Dios, o no lo haces, entonces te vas a exponer a las consecuencias. El enemigo te va a atrapar. Él te va a atrapar porque tú estás saliéndote de un diseño que no se te fue dado. Perdón. Jeremías 1 del 17 al 19 lee, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mira, está más claro. O sea, tú habla, tú no temas, tenme temor a mí, no a ellos. Sí, porque si no lo haces, entonces, ¿verdad? Entonces es bien claro, si tú obedeces a Dios, tranquila, como diría mi apóstol, en el cielo hay fiesta. Pero si no obedecemos, estamos en problemas. El punto 10 dice, el profeta se mueve con los dones proféticos. Eso ya lo hemos explicado porque salió en una pregunta. El número 11, y hermana Yadira, si puedes buscar Ezequiel 3, 16 al 21. ¿Está Yadi? O hermana Lupe, por favor. Profeta. Ok, una pregunta. Profeta. Dígame. Mientras ellas buscan los grandes de la historia en la palabra, como Moisés, cuando el Eterno le mandó a hacer que hable a la roca, él no lo habló, él la golpeó, entonces también hubo consecuencias en lo que me trae. Correcto. Yo creo que muchos de las grandes en la historia no. Y eso es lo que pasa con la mayoría, bueno, perdón, no voy a decir la mayoría de los pastores, la mayoría de los ministros. Eso es lo que pasa. Dios les da un diseño para su iglesia, para su congregación, o para lo que fuera, o lo que fuera un negocio. Entonces ellos dicen, oh, pero eso es mucho dinero, hagámoslo así. No, pero es que el Señor nos mostró hacer esto. Oh, pero en vez de esto podemos usar esto. No, ese día mucha gente no va a venir, mejor hagámoslo el otro día. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés lo hizo, o sea, Dios le dijo, golpea la roca, y Moisés dijo, tin, pero por si acaso, tin, tin. O sea, él no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Moisés, y Dios le reclama que lo dejó en vergüenza delante del pueblo. Hermana, también como fue con Saúl, por ejemplo, ya Saúl empezaba a hacer no lo que decía el Eterno, sino ya era por agradar. Claro, porque era rey. Está más adelante. O sea, Saúl se dijo, yo soy rey, yo tengo el poder, yo decido cómo hacer las cosas, y fue desechado.
Hermana Yadira, Ezequiel 3, 6, 21, 16, 21. Lupe, la siguiente, por favor, Lupe. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado su vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho por no haberle hecho ver su maldad. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo, porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Wow, imagínate, una sentencia grande, si el profeta se calla, si no habla. Si no habla, para que no se molesten, para que no se enojen, para que no le digan nada, ¿verdad? Y por causa de eso esa persona se muere, no le dijo arrepiéntete o mira lo que estás haciendo está mal. Hay profetas que caminan con personas en pecado y son amigos y no les dicen nada. Entonces esos profetas van a dar cuentas a Dios, porque esa alma se puede perder y esa sangre, dice, va a ser demandada al profeta. Entonces el profeta tiene que ser un atalaya, tiene que ser alguien que advierte del pecado, alguien que hace volver del pecado a Dios a las personas, y no debe callarse. ¿Por qué? Porque por causa de él, yo estoy recordando algo. Yo tuve una vez un sueño. Profeta, una pregunta. Sí. Profeta. Sí, dime, Dante, dime. Oh, pero esa parte en donde dice que o sea, que si uno hace caer a uno que recién empieza a aprender, eso no va pero para todos los ministros, no solo para el profeta. No, eso para todo creyente. Esa es otra cosa, porque eso está haciendo piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es que tú premeditadamente o intencionalmente o haces algo y por causa tuya, por causa de tu conducta, por causa de lo que haces caer a esa persona, entonces Dios te va a juzgar a ti. Y eso es para cualquier creyente, para todo hijo de Dios. No habla es un poco diferente de la asignación del profeta a denunciar el pecado o hablar a la persona, advertir del pecado, ¿no? Porque si nosotros somos profetas o estamos en el entrenamiento profético, necesitamos aprendernos de memoria y saber realmente cómo esto funciona. Esto funciona a través de los 4 niveles. Si ustedes ven, la escalera va subiendo, o sea, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. El primer nivel, lo básico, vamos a decir así, está el manto profético, la unción profética o el espíritu profético. Muchas veces hemos escuchado que dicen, el manto profético está aquí, o el espíritu profético está sobre ti, o hay una unción profética, pero eso no lo hace profeta. Esa clase la hemos dado hace muchísimos años y yo le voy a pedir a la hermana Antonieta que me explique ese nivel. Todos debemos estar en contra del pecado, pero el profeta tiene la asignación de hablar, de confrontar al enemigo, de confrontar el pecado, de llevar al arrepentimiento. Entonces el paquete de él es más grande, la responsabilidad de él es más grande, esa es la palabra, responsabilidad es más grande. Señalar, de alguna manera señalar. Estaba diciendo que yo tuve un sueño
ese pedacito les voy a contar. En el sueño yo estoy tratando de escapar de donde yo estoy. Voy a quitar esto porque esta cámara de aquí no estoy usando y la miro. Yo estoy tratando de escapar de donde yo me estoy encontrando y de pronto estoy esperando un carro que es el que me va a llevar y yo miro para mi mano derecha y veo vamos a decir como un pozo, como si fuera petróleo del tamaño de un carro, ¿no? Y en eso aparece una persona que está parada y la persona trata de salir de ahí, pero sus pies están pegados como si estuviera en brea o en lodo en el sueño. Y yo la miro, pero lo que me impresiona es el rostro, cómo le cambia, la velocidad con que cambia el rostro. Se convierte en hombre, mujer, niño, niña, viejo, de todas, así, de todos los colores, de todas las razas. Y yo me impresiono porque es un sueño horrible, o sea, de ver los rostros, cómo le cambian, como demoníaco. Y con un odio me miraba y escucho una voz que sale de adentro y me dice, maldita, así me dijo, por tu culpa estoy en el infierno, porque tú no has orado. Y me desperté. Yo dije, Señor, qué sueño tan horrible, qué sueño tan horrible. Yo no sé, yo tengo en mi vida 2, 3 personas que Dios me dijo que orara y yo no oré y se murieron al día siguiente y yo me arrepentí, lloré, pero era tarde. Puede ser que haya sido una de esas personas o simplemente cuando nosotros dejamos de ponernos a la brecha, porque recuérdense que en Ezequiel 22:30 el Señor dice, y busqué quien hiciera vallado y se pusiera en la brecha en favor de la, bueno, no, y no lo hallé, en favor de la tierra, y no lo hallé. Entonces, ese es el verso bíblico del intercesor. Tenemos que orar por la salvación esa es la carga la carga mayor que el profeta tiene que tener, las almas, que no se pierdan las almas. No es que esté adelante cantando, profetizando, ministrando, que así te dice el Señor, no. La misión, la asignación más grande que el profeta tiene que tener es estar en la presencia del Señor, pidiéndole, Señor, salva las almas, Señor, que no se pierdan. Y cuando yo tuve ese sueño, me impactó tanto, me sentí tanto, que tuve que pedirle perdón una y otra vez, porque fueron 2, 3 personas en las cuales el Señor me dijo, háblale. Uno de ellos era el que me peinaba, que siempre iba los fines de semana, en nuestros países nuestra vida es diferente, iba para que me peinara y el Espíritu Santo me dice, háblale de mí. Y entonces yo lo miré por el espejo y le hablo, no le hablo, porque era estirado el hombre. Y había mujeres hablando a mi lado y decía, pero ¿cómo interrumpo? Y la música y todo eso, busco otro momento. Eso fue el sábado en la tarde, porque en la noche teníamos una reunión. El domingo en la mañana, el papá de mis hijos se va a comprar el periódico y me dice, flaca, adivina quién murió. Me dice, tu peluquero. Me sentí tan mal y dije, Señor, perdóname, tú me dices que le hable de ti. Por asaltarlo, le pusieron una bolsa y lo asfixiaron. Y así tengo 2 testimonios más que el Señor me dijo, ve y habla. Le dije, y toda la noche, perdona llorando, Señor, te prometo que me despierto y yo le hablo de ti, pero perdóname, te prometo que a las 10 de la mañana yo estoy ahí. Efectivamente, a las 10 de la mañana estaba en el hospital. ¿Y dónde está la señora? Murió anoche. Ay, Dios mío. Y eso me ha pasado por 3 veces. Entonces yo digo, ay, Señor, dije, no. Y hay que, si Dios te pone, háblale, dile una palabra, ora, hazlo, porque tú no sabes si esa va a ser el último día de esa persona. Simplemente bendícelo, pero es mejor obedecer, porque muchas de las cosas que nos han pasado ha sido por desobediente y por hacerlo a nuestra manera. Como dice Nati, nosotros decidimos cómo lo vamos a hacer, como hizo Saúl. Verso 12, el profeta tiene la capacidad de ver los pecados del pueblo, y ese es el discernimiento de espíritus. Yo a veces no voy a decir que me he arrepentido, y les voy a instar y les voy a suplicar y les voy a pedir, por favor, si ustedes pueden orar, clamar, llorar, gritar, rasgarse, pidiéndole al Espíritu Santo que por favor, porque Él es quien reparte los dones, que les dé el discernimiento de espíritus. Amén. La capacidad de poder entrar al mundo de los demonios y al mundo de ángeles y demonios. Esa capacidad de poder entender y ver la actividad demoníaca. Es un don no muy bonito, porque te va a traer dolor,
te va a traer persecución porque vas a descubrir al diablo en donde quiera que vayas y te van a odiar por eso. Y a veces tú no quisieras tenerlo porque estás mirando cosas que otros no ven. Pero por otro lado es lindo y es hermoso porque te hace que tú puedas estar más confiado en Dios, más seguro en Dios, y también tú puedas ver la realidad que es el mundo satánico, el mundo diabólico y el mundo de Dios. Te hace ver la diferencia, te marca más la vida porque tú dices, por nada del mundo me quiero perder, por nada del mundo, porque tú ves una realidad que otros dicen, será, no será, y tal vez que exagerado, que nunca vi, que nunca... Pero cuando tú tienes ese don, tú puedes ver los pecados del pueblo, entonces no te vas a callar, lo tienes que decir, y por ahí alguien va a saltar, y por ahí alguien te va a confrontar, pero no importa, si, como decía una profeta que yo estaba escuchando, decía, y si se te va la vida en confrontar al enemigo, pues hazlo, pero tú tienes que obedecer a Dios. Hasta ahí alguna pregunta. Jeremías, ¿qué dice Jeremías 14:18 para verlo? Creo que le pedí a alguien que lo lea. No, a mí no. Jeremías 14:18, ahí habla creo de los falsos, Jeremías 14. No me lo pidió, pero como yo estoy en Jeremías lo tengo. Pues gloria a Dios, hermana, usted es muy... Jeremías 14:18-20 dice, si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. El 19 dice, ¿has desechado eternamente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. A eso es que el profeta tiene que llevar. Por ejemplo, si alguien, no necesariamente un profeta, pero en la iglesia, alguien ve, no necesariamente un ministro, pero ve que alguien está pecando, ¿no sería mejor decir, o tal persona está haciendo eso para que se descubra lo que está haciendo y la persona que está pecando pueda tener un arrepentimiento en vez de callarlo y que continúe y nunca llegue a un arrepentimiento? Lo correcto, un remordimiento en el futuro. Sí, lo correcto bíblicamente es que si tú ves algo que no es correcto, si Dios te lo está mostrando, si tú ya lo estás viendo, si tú te callas, tú te haces cómplice de eso, porque lo has visto, porque sabes, ¿verdad? Entonces lo correcto es ir donde el hermano y decirle, mira, esto. Ya tú cumpliste con tu parte, se lo dijiste, fuiste atalaya, le advertiste, le dijiste, cumpliste. Lo incorrecto es ir y decirle a otro hermano, mira lo que está diciendo, porque ya estás murmurando, ya estás juzgando. Entonces, si la persona se corrige, pues gloria a Dios. Si la persona sigue juzgando sigue pecando y haciendo cosas que pueden atentar contra la congregación, contra su propia vida, entonces tú tienes que buscar un líder y decirle, acompáñenme por favor, vamos a orar por esta persona, vamos a hablar con esta persona porque está ocurriendo esto. Dice, llame 1, 2, 3 testigos. Y si no, dígaselo a la congregación, la tercera vez. Pero ¿qué es lo que ocurre? Realmente creo que nunca, al menos yo no lo he visto en mis 30 años de creyente, 32 años de creyente, nunca he visto que esa parte de la Biblia se haga y diga, bueno, congregación, o creo que sí, lo vi una vez, pusieron al hermano y lo disciplinaron y fue una de las que votó por el perdón y la restauración, por algo muy fuerte que había estado haciendo, muy feo, pero abogué por el perdón y la misericordia porque tenía familia, tenía esposa, hijos y los hijos estaban sufriendo. Abogué por la restauración, se le dio creo que como 2 años de fuera del ministerio, pero ahí está el corazón pastoral, que el corazón pastoral es el que tiene que restaurar. ¿Cuál es la fuerza más poderosa para hacer volver a un pecador? A ver, díganme, ¿cuál es la fuerza más poderosa? El amor. El amor dice que
Eh, sí, Cubre el amor cubre multitud de multitud. faltas, multitud de pecados. Cuando el que más, ¿a quién es el que más ama? Al que más se le perdonó. Así es. Sí, Una de las frases favoritas del apóstol es, decido amar. decido amar. Él siempre decía eso. Yo decido amar, yo decido amar. Entonces, eso nos enseña. Sí. ¿Cometemos errores? Claro que lo vamos a cometer. Pero en todas las cosas nosotros tenemos que decidir amar. Nos equivocamos, montones de veces nos equivocamos. Pero cada uno va a dar a Dios cuenta de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Mientras esté en nuestra potestad, ¿verdad? Yo soy una de las que yo he tenido que arrepentirme y decirle, Dios, de verdad, yo antes no aceptaba esto, antes decía, ay, me están diciendo, y que eso no es verdad, y que esto, y pero que tengo razón, y pero esto, y trataba de autodefenderme, pero tuve que ir un día a la presencia del Señor y llorar y llorar y llorar y decirle, Señor, tienen razón, perdóname, Señor, porque he sido dura, he herido a la gente, tienen razón, antes yo no lo veía así, porque yo estaba siendo celosa, estaba siendo apasionada, estaba siendo recta y correcta, pero aún para ser recta y correcta tú tienes que tener amor. Para corregir tienes que tener amor, para ser recta tienes que tener amor, porque sin amor de nada vale. Los profetas restauran la comunión con Dios. Los profetas elevan la espiritualidad de la congregación. La honra al profeta desata la unción del que lo honra. Es algo. Ahora yo doy fácil esta clase porque antes me daba vergüenza darla porque lo están diciendo por ella, pero eso es así. La honra al profeta desata la unción del que lo honra. Así como tú honras al profeta, así te van a honrar a ti. La unción profética desenmascara a los disfrazados de ovejas. El profeta no soporta la tibieza espiritual de la fe religiosa de los creyentes que fluyen con dones y ministerios, pero que su fe es otra. El más grande del problema del profeta es operar con un espíritu de error. Este es mi tema. Esperar con un espíritu de error. ¿Quieren que demos un reposo de 5 minutos o continuamos? Porque ya estamos bastantito.